Hola, me llamo José Ernesto Schulman, soy el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y hoy vamos a tratar la cuestión de los derechos humanos desde una perspectiva que son un territorio de disputas. He organizado esta clase en 5 puntos, el primero de los cuales pretende desmistificar el concepto y pensarlo justamente como un territorio de disputas. El pensamiento hegemónico sobre la cuestión de los derechos humanos pretende naturalizar la conceptualización naturalista o positivista de la cuestión, o son genéticos a la condición humana o son cedidos por el legislador con forma de ley o convenio y garantizado por el juez. Esto con el doble objetivo de cosificarlos y de negar que por razones conceptuales e históricas la cuestión es un territorio en disputa. Esta disputa se da en todos los terrenos, cierto que en el académico intelectual, pero también en la propia dinámica de la acción social conocida como movimiento de derechos humanos. Es a los militantes de entonces a quienes primero nos interesa aclarar la cuestión. Como en cualquier orden de la vida social, desmistificar, aclarar, comprender, es una condición imprescindible para la eficacia en la acción. A veces esto genera una contradicción, una tensión entre el saber y el hacer, y esa contradicción solo se puede resolver en el terreno de la práctica. A ese pensar actuando Gramsci llamaba praxis, y a vuestra praxis es la que nosotros apelamos para este curso. Se puede pensar esta cuestión desde dos perspectivas, una conceptual y otra histórica. Desde el punto de vista conceptual, el territorio de los derechos humanos es receptáculo de todas las tradiciones culturales y políticas de Occidente, incluyendo las culturas de los pueblos originarios, resaltando el pensamiento del cristianismo primitivo, del liberalismo, del democratismo popular y patriota y del comunismo. Desde el punto de vista histórico, los avances y retrocesos de la cuestión resultan el condensado histórico de la confrontación entre la tendencia a la dominación y la resistencia tanto de los imperios sobre las naciones como de las clases dominantes sobre las subalternas. Insistimos, como resumen de este primer punto, que los derechos humanos no son esencias místicas de la naturaleza humana, ni mucho menos concesiones graciosas del poder inscritas en la ley. Son hitos del largo camino de lucha de la sociedad contra el poder omnímodo del Estado, de las clases subalternas contra las dominantes, que han modelado el Estado y el derecho en su beneficio para la continuidad de su dominación. Y en su contenido actual, la cuestión de los derechos humanos resume todas las tradiciones y culturas políticas de Occidente. No se puede entender qué cosas son los derechos humanos al margen de la lucha real de los pueblos por conquistarlos a lo largo de la historia nacional y universal. En segundo, los derechos humanos como receptáculo de todas las tradiciones culturales de Occidente, empezando por el cristianismo primitivo y la Iglesia de los pueblos que propusieron la igualdad de todos los hombres al postular que todos somos hijos de Dios y por ello hermanos que debemos amarnos y ayudarnos. Es este concepto de la fraternidad el origen más remoto, acaso, del nuestro de solidaridad, base de la ética y la conducta política de todo organismo de derechos humanos. Desde la cooptación del cristianismo por el poder imperial, la tradición cristiana se bifurcó en un pensamiento y una práctica desde el poder y otras desde el pueblo y la resistencia. La teología de la liberación, el cristianismo revolucionario y otras tradiciones marcaron una perspectiva para pensar los derechos humanos que inspiró e inspira a millones de latinoamericanos. También el liberalismo que desde la Carta Magna que los británicos arrancaron a su majestad en 1215, iniciaron un largo camino reclamando la igualdad formal, la igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, en círculos concéntricos crecientes, primero para los burgueses varones, luego para más y más sectores hasta llegar al concepto moderno de ciudadano que formalmente iguala a todos en el voto, en la vidriera del shopping o en el muro del Facebook.
que pasa por la Revolución Francesa y llega a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas. El liberalismo ha inspirado y condicionado, al menos hasta la aparición de la Revolución de Cuba y los procesos democratizadores de Venezuela, Bolivia y Ecuador, a todas las constituciones y cuerpos jurídicos de América Latina desde los años de la Organización de la República tras la primera independencia a principios del siglo XIX. También el comunismo, que desde 1848 propone superar la formalidad de la igualdad proclamada por la burguesía, conquistando una real igualdad basada en el pleno acceso a los medios de producción, de comunicación, la cultura y la educación, y en general el pleno acceso a todos los derechos proclamados, pero nunca cumplidos, por el orden jurídico internacional y nacional. En la Argentina, al menos, la primera ley que reconoce derechos laborales se debe a un parlamentario socialista y, de un modo muy paradójico, para ambos sujetos, el comunismo y el peronismo, fue el peronismo quien introdujo en su reforma constitucional de 1949 un formidable cuestionamiento al mito liberal en que se funda la Constitución de 1853 y valiosos conceptos acerca de los derechos económicos y sociales por los que había luchado el comunismo por 60 años. Y aún debemos reconocer el impacto en la noción actual de los derechos humanos de la cultura de los pueblos originarios, sobre todo el avance que tiene la propuesta de reconocer los derechos de la Pachamama, resistiendo las agresiones ambientales como el modelo sojero y extractivista que ocasionan daños cotidianos a nuestros pueblos. Hay, pienso, entre el renacer de la cultura de los pueblos originarios y el crecimiento de la conciencia de la salvaguardia del medio ambiente, una relación virtuosa. Desde otra perspectiva, se ha avanzado también en una mayor comprensión del derecho a la pluralidad de opciones sexuales, a la igualdad entre los sexos y el derecho a elegir el género, y más en general, la tolerancia ante las diferencias de todo tipo que abundan en la vida de los seres humanos y en el modo de relacionarse entre sí. A veces se olvida que el modelo de familia monogámica, patriarcal y machista no es para nada natural, sino impuesto por los invasores europeos en el comienzo de la conquista, y que para cada modelo de desarrollo capitalista se necesita un modelo de familia, sexualidad, relaciones interpersonales, lugar donde colocar el deseo funcional al mismo. Así se pueden seguir los cambios en este tema que impusieron los sucesivos modos de desarrollo capitalista que ha sufrido nuestra América. Tercero, los derechos humanos son el condensado histórico de la lucha de clases. Es fundamental para nosotros consignar que ninguna de estas tradiciones culturales ha surgido en un ambiente académico, aséptico, sino en medio de las contradicciones sociales de un largo proceso histórico. Jesús encarnó la resistencia al Imperio Romano. La Carta Magna de 1512, el reclamo de un nuevo sujeto social, la protoburguesía, de recortar el poder cuasi absoluto de la monarquía, el manifiesto comunista al proletariado que la burguesía, triunfante en sucesivas batallas, había creado. El ideario de género recupera resistencias invisibles por siglos, y el pensamiento de los pueblos originarios es el fruto de una estrategia de resistencia comenzado al momento de la invasión hace más de 500 años. La conquista europea de América impuso el clima cultural opresivo característico de la época de la lucha contra el islamismo. La guerra contra el infiel, institucionalizada por la Inquisición, marcará el clima cultural de la colonia, estigmatizando al indio, al africano esclavo y aún al criollo pobre. Bolívar, San Martín, Moreno, Monteagudo, Belgrano, Artigas, Sucre, cada uno a su modo, expresaron un esfuerzo por traducir la Declaración de los Derechos del Hombre a las condiciones americanas de la época, pero fueron derrotados y la primera independencia frustrada. Las repúblicas burguesas americanas del siglo XIX y del siglo XX expresarían sucesivamente la proclamación del ideario liberal en las condiciones de la periferia capitalista.